trabajado en tu libro. Un libro que nos ha parecido muy interesante y por lo mismo nos gustaría que de manera directa nos hicieras una presentación, una introducción a Ecos de otra vida. Bueno, mira, Ecos de otra vida es un testimonio de una época de mi vida, que mi nombre era Camilo. Actualmente no me llamo Camilo, obviamente, me llamo Ricardo, pero en esa época el cambio de nombre se debió a la militancia política que yo comienzo a vivir desde el año 1968. Del año 68 hasta el primer semestre del año 90 o inicio del año 90, primeros meses del año 90, mi vida estuvo marcada por la militancia política, por las situaciones políticas, incluso mi trabajo como periodista y en los medios de comunicación y como corresponsal siempre estuvo ligado a causas políticas, a organizaciones políticas, a motivos políticos. Eso fue una constante de mi vida desde mis 14, 15 años prácticamente hasta el año 90. Después del año 90 hasta hoy día, que han pasado 30 años ya, mi vida toma otro rumbo, que es un rumbo del camino espiritual y con propuestas por la cual mucha gente o algunas personas me conocen, y he publicado varios libros bajo el nombre de Ricardo Andrés. Y mi vida de este libro nada tiene que ver en relación con la vida que tengo hoy día. Pero yo sentí la necesidad de hacer este libro porque algunos episodios de mi vida anterior, de mi militancia política, son públicos, han aparecido en algunos libros, han sido comentarios de algunos escritores que han hecho algunos libros, por ejemplo, con respecto a Carrizal y al atentado a Pinochet, donde me colocan, incluso me nombran con nombre y apellido, y entonces, para evitar las especulaciones y evitar otras interpretaciones, consideré que era importante que yo dijese quién fui, qué hice y cuál era la realidad que yo vivía en ese tiempo. Ese es el sentido que tiene este libro. Por lo tanto, no es un libro que habla de no es una novela, no es una crónica de mi vida desde el año 68 hasta final del 89, sino que son esencialmente episodios. Y particularmente lo que interesaba, por lo que aparecían en algunas publicaciones y por las cuales estuve detenido en el año 2009, era necesario enfrentar el tema de mi paso y de mi militancia por casi 4 años en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era lo central, siendo que mi vida política no fue precisamente lo central, porque yo tengo una vida anterior políticamente y la tuve después de mi paso por el Frente. Pero ese era el episodio que más se conoció y por el cual incluso algunos detractores me calificaban de terrorista construyendo una iglesia, ¿no? Por ese motivo, entonces, yo me detuve en ese episodio. Quiero leer una pequeña frase de la contratapa del libro. Dice: ese nombre muere cuando el hombre que lo llevó por 19 años decidió revolucionar su existencia y entrar en caminos disímiles y diferentes a esa otra vida que aquí se memoriza y relata. Coméntanos, ¿en qué consiste esa muerte y esta nueva vida? Bueno, un poco como decía antes, la crisis que enfrento 89, 88, me lleva a cuestionar muchas cosas de la vida, de los hombres, de lo que yo había creído, de lo que yo había hecho, pero también me lleva a considerar que yo tenía asuntos internos míos que estaban pendientes desde mi adolescencia. Yo había tenido en mi vida algunos episodios
que podrían considerarse espirituales, que en su momento a mí me parecieron extraños, raros. Nunca fui un religioso ni un fanático ni opté por ahí, pero eran mis vivencias personales que necesitaban explicación y porque se sucedieron y cada cierto tiempo aparecían esporádicamente, ¿no? Incluso hay un elemento que a mí, que yo no lo tomaba como espiritual, era casi como un juego, pero que era un juego misterioso. Yo ya conocía al I Ching cuando me vine a Chile. Y mientras yo hice vida clandestina dentro del frente, para mí el I Ching era un elemento a consultar en muchos aspectos. En muchos aspectos. Incluso yo tiré para atrás operaciones porque el I Ching me aconsejaba que no era adecuado. O cuando hacía mis cartas políticas, las ejecutaba luego con el oráculo. Es decir, yo tenía mi fórmula. El I Ching a mí me acompañó en esa época. Y muy activamente. Para mí eso no era espiritual, para mí eso era un misterio que yo tenía guardado y que muchos me decían que yo era brujo y que veía debajo las piedras, me decían por ejemplo. Pero cuando me viene la crisis yo dije, bueno, tengo que explicar por qué todas estas cosas en mi vida, por qué, y quizás ahí esté la respuesta a esta crisis actual. Y de ahí en adelante se suceden una serie de hechos que me llevan a buscar las respuestas, que ya no eran políticas, que yo también había cuestionado fuertemente al hombre como persona, y yo no era religioso ni pretendía serlo, y por lo tanto todo lo que fue apareciendo en mi vida, el Buda, el Cristo, el mismo I Ching cuando ya se abre ya su connotación más profunda, para mí más que religión era porque nosotros teníamos algo que era parte de ese misterio y que eso permitía que uno se comunicara con esos misterios. Y por ese lado entonces yo comienzo a tener una serie de vivencias, pero no todas arquitectadas por mí, así por mi mano, sino que se fueron dando, fueron apareciendo y yo las fui tomando, ¿verdad? Sería largo explicar aquí porque sería otro tema. Pero eso me lleva a mí, no me lleva lejos de tener que volver a plantearme valores humanos después de un camino espiritual, de entrar ya en lo crístico, etc. Me lleva de vuelta a recuperar valores humanos que siempre tuve. La libertad como un elemento precioso, la necesidad, esa necesidad mía de actuar por causas comunes, el sentido de justicia, la rabia de frente a la injusticia y el amor por la justicia. Son cosas que venían conmigo desde niño, de adolescente, fueron las que me llevaron a la política, fueron las que me llevaron a tener reacciones furibundas y de odio con respecto a una dictadura, por ejemplo. Si yo no amara tanto a la libertad, quizás no hubiese odiado tanto la dictadura. Pero eso, una vez que yo tomo el camino espiritual distinto al otro, vuelvo a conversar con la gente me vuelve a plantear sus temas, salen los temas políticos, salen los temas coyunturales, y de frente a eso hay que tener respuestas. Y mis respuestas ahora comenzaron a salir desde mi visión espiritual, desde recuperar valores como la libertad, la justicia, y eso, un valor fundamental que me enseña el I Ching, que es el valor del cambio, que en esta vida todo está en movimiento y todo está en constante cambio, que si tú no estás sobre la ola del cambio, tú estás muerto, que la manera de estar vivo es estar sobre el cambio. Y eso te hace esencialmente revolucionario, anticonservador. Y eso para mí no es difícil, porque yo venía de una postura de esa, y en el camino espiritual, ¿verdad? Yo descubro, por ejemplo, que Cristo no era el Jesús que nos habían enseñado, sino que era un ser cuyos valores eran crísticos. Para mí, la libertad que yo atesoraba era crística, la justicia era crística, el sentido de cuerpo o sentido de solidaridad por causas comunes era crístico. Y por lo tanto, a lo mejor yo era más crístico de lo que yo creí.
para mí hoy día, en el camino espiritual, yo puedo hablar de política, yo puedo hablar de cuestiones coyunturales, pero no parto desde el marxismo-leninismo o el liberalismo o de izquierda o de derecha. Yo parto de mi vida espiritual, mis principios espirituales y mis principios crísticos y la sabiduría que me ha enseñado profundamente el I Ching. Esos son mis paragones hoy día. Esos son los cambios que yo he tenido. Esencialmente es eso. No sé si te satisface la respuesta. No, Por lo demás, pueden visitar mis páginas, pueden ver los videos de I Ching, o me pueden seguir por YouTube en el camino que yo propongo. Pero no es un camino religioso en cuanto a formación de iglesia ni nada, como se dijo por ahí, yo estaba formando una iglesia. No, esto es un camino de hombres que quieren dar respuesta a todo, a su vida, al mundo, a sus hijos, a su matrimonio, etc. Pero desde una experiencia y vivencia espiritual. Y desde ahí yo puedo conversar de todo, de política, de filosofía, de doctrina, de lo que quieran, pero desde ahí. Pero mi vida política comienza, mi militancia en el año 68, cuando yo ingreso a las Juventudes Comunistas. En años que hay que contextualizar, es decir, ver la realidad de aquellos años con la realidad que tenemos hoy son como dos historias y dos mundos y dos tiempos absolutamente diferentes. Yo nací en el año 53. Yo nací, prácticamente soy hijo de la posguerra. Cuando en América Latina, en la Alianza para el Progreso y el Plan Marshall, prácticamente yo me recuerdo mi madre dándonos leche y queso con una etiqueta que decía dos manos, con la bandera norteamericana que decía Alianza para el Progreso, donde los amigos de mi padre eran todos comunistas y la familia de mi madre eran todos de la derecha o demócratas cristianos, y donde se discutía mucho de política y en donde todo estaba radicalizado entre ser comunista o no ser comunista. Y no ser comunista era ser demócrata y ser comunista era todo lo contrario. Eran tiempos muy radicales de blanco-negro y en donde yo participo primero como niño en todas estas situaciones y entro literalmente a militar en la Juventud Comunista a partir del año 68. Desde ese momento milité en la Juventud Comunista hasta el año 71, fui dirigente de la FECES de aquel entonces, estudiaba en el Liceo 1 Mixto, que hoy día se llama Confederación Suiza, que está en Lira con el 10 de julio. Fui delegado de la FECES, participé en la marcha Valparaíso-Santiago por la paz en Vietnam, que fue un hito importante en esa época. Defendí las embajadas del socialismo soviético cuando fue la invasión a Checoslovaquia. Curiosamente, muchos años después yo visitaré Checoslovaquia y me daré cuenta de que estaba en la parte equivocada, pero defendí las embajadas en ese tiempo, participé en un congreso de la Juventud Comunista, participé en escuelas de cuadro de la Juventud Comunista muy importante, conocí personalmente a Pablo Neruda, en fin, fue una militancia activa, muy fructífera, años de mucha lucha, de mucha calle, de muchos cambios, reforma agraria, el gobierno de Frei Montalva, reforma educacional, eran años políticamente muy activos. Y fueron los años donde se construye la Unidad Popular. Y yo participo en la campaña de Allende, me tocó en el regional sur del Partido Comunista, lo que significaba trabajar en San Miguel, La Legua, La Granja, Cisterna, en todas esas partes. Y acompañamos a Allende en todos esos periplos que él hacía. Y la participación en la campaña de Allende, que fue muy desgastadora, muy agotadora, muy intensa, cuando sale el gobierno de Allende, dentro de la izquierda hay un largo debate, profundo debate con respecto a las condiciones que iba a tener ese gobierno, porque además ya se sabía que había movimientos militares
y de la derecha más ultra por preparar un golpe de Estado, desde siempre se supo eso. Y eso puso un problema político, y dentro de la Juventud Comunista eso se conversó internamente mucho, y me lleva a mí a presentar un documento en ese tiempo que tuvo cierta importancia, me llevó a un congreso regional, un ampliado regional, y en donde yo propongo, no yo solo, un grupo de personas proponemos de que el partido tenía que entrar en una política militar activa para procurar la defensa del gobierno de Allende. Una postura que en ese momento, hablo de junio del 71, fue muy mal vista, me tildaron de extremista y me echaron. O sea, me pidieron que me tomara un tiempo para pensarlo, y eso para mí significó irme. Al mes siguiente yo entré al MIR, en julio del año 71, y ahí es en donde nace Camilo. Porque en la Juventud Comunista no se cambian los nombres, y de hecho, como yo entré por la Federación de Estudiantes, me conocían como el Urrutia, ¿no? Pero ahí me cambiaron el nombre y yo me elegí el nombre de Camilo. Y ahí quedó el nombre de Camilo. En el MIR milité hasta el año 75, del año 71 al año 75, y participé en la formación del cordón industrial Macul con gente del Partido Socialista, del MAPU y de un grupo que se llamaba el Partido Comunista Revolucionario, el PCR. Formamos el cordón industrial Macul, que teníamos nosotros, nuestra sede está en una casona que todavía existe en Macul con los Olmos, la casa que está justo en la esquina de Macul con los Olmos, al lado oriente, norte. Esa era la casa del cordón industrial Macul, y ahí teníamos nuestra sede y trabajábamos. Ahí enfrenté también el golpe, y un poquito antes del golpe fui sacado del trabajo de masa, que trabajé en el Frente Sindical y en el Frente Poblacional. Ahí tuve las primeras instrucciones militares y fui sacado para pertenecer a una unidad en formación de fuerzas centrales, que eran las fuerzas militares del MIR, y recibo mis primeras instrucciones en armamento, etc. Eso fue, pero nos sorprende el golpe, porque todo eso fue en un lapso muy pequeño. Tengo una participación activa en la defensa de la casa de Tomás Moro. Cuando Fidel Castro vino, nos activaron. Cuando Fidel Castro estuvo en Chile fue el tiempo más activo de la nueva organización a la cual yo pertenecía, Fuerzas Centrales, en cuidar los desplazamientos de Fidel, en cuidar las manifestaciones de Fidel, acompañarlo en el Estadio Nacional, en el Monumento al Che Guevara en Gran Avenida. Y la defensa de la casa Tomás Moro cuando fue agredida por Patria y Libertad y el Rolando Matus, que era un grupo del Partido Nacional en ese tiempo, y nosotros defendimos haciendo un anillo periférico de defensa de la casa. Vino el golpe, y en el golpe obviamente toda la gente que trabajaba conmigo o que yo trabajaba con ellos están desaparecidos, están dentro de los 119 desaparecidos. Muchos, mi instructor fue masacrado porque era militar, él era un oficial de Boinas Verdes, el Pelado Melo, y él fue masacrado en el regimiento tan así, desfilaron encima de él, por traidor según ellos. Y con esa historia me asilo en la embajada italiana y salgo de Chile el 30 de diciembre del 73. Salgo de Chile a Italia con proyecciones diversas de regresar pronto a Chile. Llegué a Italia, luego estuve un año en Yugoslavia, cuando Yugoslavia todavía era Yugoslavia y era un país socialista, con el propósito de entrar a una academia militar que al final no resultó. Me devuelvo a Italia, ¿no? Y milito en el MIR unos años más, ¿verdad? Hasta el año 75. Esto en Italia. Luego del año 75 hasta el año 79 trabajo para la resistencia palestina con el OLP, pero más concretamente con un frente que se llama, que todavía existe, el Frente Popular de Liberación de Palestina. Un trabajo primero de solidaridad, de manifestaciones, de publicaciones, que más tarde se convierte también en colaboraciones más estrechas y más profundas.
Eh, tengo ese trabajo me va a llevar a viajar mucho. Hice mi primer libro de poesía, que fue ampliamente publicado en ese tiempo, que todavía hoy circulan poemas míos en Italia, de Camilo Maturana. Me puse Maturana por la familia Maturana, que fue la que me cobijó durante mi adolescencia, con la cual prácticamente yo, gracias a ellos, me hice comunista, porque eran todos comunistas, y eran 4 jóvenes con los cuales, con mi hermano prácticamente nos criamos como 6 hermanos prácticamente, y por eso me puse Maturana. 2 de ellos desaparecidos, uno exiliado, otro ya fallecido. Los 2 padres muertos, están todos muertos prácticamente. Y edité mis primeros libros y entré en el mundo del periodismo. Estudié Ciencia de la Comunicación en Florencia. Hice un semestre de Ciencias Políticas en Roma, pero quedó interrumpido por la aparición de Claudia, la colombiana que me llevará a Florencia, y comienzo a estudiar Ciencia de la Comunicación. Y eso me va a llevar posteriormente a hacer mi trabajo de escritor, de periodista, en fin, todo lo que significaron todos esos años. Y milito activamente en la izquierda italiana. Pertenezco a un partido italiano, que es el Partido Comunista de Italia. Soy de la Comisión Internacional de ese partido, junto con Raúl Matas. Raúl Matas era el sobrino de Matas, el pintor. Raúl Matas también era pintor. Pero Raúl Matas estaba en Chile desde antes del golpe. Y él era ya un militante en Italia cuando nos conocimos, y es el que me introduce, digamos, en ese ambiente. En el año 79 retomo mis contactos con el Partido Comunista debido a un documento que llega a mis manos, que me lo muestra un amigo que fue el que me facilitó las becas y la instalación en Florencia, Daniel Rojas. Él me facilitó un documento con el cual él no estaba de acuerdo, era un militante comunista. Me dice: mira, aquí hay un documento que a ti te va a gustar, pero yo no estoy de acuerdo. Y era un documento sobre la política militar del Partido Comunista, lo que a mí fue como una reivindicación. Por esto me echaron a mí el 71. Y hoy día lo que dicen aquí es lo que yo planteaba el 71. Entonces yo dije: bien, tengo que volver. Es lo mío, y además que yo ya sentía la necesidad de regresar a Chile. Y reingreso al Partido Comunista con muy buena recepción. Yo tengo que decir, no tengo nada que decir con respecto a cómo fui tratado en mi retorno al partido, porque fui tratado muy bien. De verdad, me recepcionaron muy bien. Viejos camaradas que supieron que yo había vuelto se comunicaron conmigo. Gente de la FECES que estaban exiliados en Suiza, otros en Suecia. Al saberlo me comunicaban. Fue como retomar algo que quedó pendiente. Fue bueno. Y el año 80 el partido todavía no mandaba gente a instrucciones militares, o si lo hacía, lo estaba haciendo en forma muy, muy reservada, quizás a través de Cuba, pero no así a toda la militancia y todos los exiliados que estaban afuera, que quizás después sí se hizo, pero en ese año todavía no. Pero sí mandaba gente a la República Democrática Alemana, ¿no? A la alemana socialista, a hacer cursos políticos. Pero en mi caso eso no daba mucho porque no era tan necesario. Sin embargo me dicen: te vas a ir a hacer un curso de cuadros a la RDA. Yo dije: bueno, es lo que hay que hacer. Y me fui, salimos por París y llegamos a la RDA. Y en la RDA termino haciendo un curso de inteligencia y pasando por la Academia Militar de la RDA por casi un año. Eso me dejó en condiciones óptimas para regresar a Chile, cosa que no fue tan fácil, se demoró un poco, y mientras yo esperaba me instalé en Ginebra a esperar las resoluciones. Allí mi encargada primero fue Quiroga, que era ex compañero mío de la FECES, que fue uno de los que me recibió cuando volví, que luego también está en desacuerdo con la nueva política del partido, y me pasa a Alejandra Lastra,
que era en ese momento la compañera Patricio Mans. Y Alejandra Lastra es la que me introduce en todas las nuevas políticas del partido mientras esperábamos el llamado a cuál iba a ser mi destinación. Y en tanto me dediqué a la música, a la zarzoteca, hice negocios, hice plata y me casé. Me casé con una gringa, la Carla, que va a tener parte importante luego en mi militancia en el frente, porque prácticamente ella fue la que movió el sostenimiento mío en el exterior junto con mis colegas periodistas, que fueron mis dos fuentes de nutrición económica y de seguridad prácticamente. El año 83, a mediados del 83, regreso a Chile. El 83 regreso a Chile en espera de un trabajo preciso que tenía que hacer, pero en tanto esperaba, me contactan con algunas personas que finalmente milito en la Sociedad de Escritores de Chile, formamos el colectivo de jóvenes escritores y en el libro hablo de eso, hablo del grupo de personas que formamos ahí, hicimos acciones de arte y en ese momento yo comienzo a hacer algunos trabajos para la comisión militar del partido. Trabajos teóricos, estructurales, formación de elementos, instructivos, ese tipo de cosas. Cosas menores. Hasta que me contacto con quién va a ser la persona encargada ya de que yo me meta a lo que vine. Y resultó ser Manuel Guerrero, mi compañero de la Juventud Comunista, el mayor que yo. Nosotros estábamos en la FECES, él estaba un poquito más arriba y fue prácticamente nuestro mentor en la escuela de cuadro. Entonces éramos... también ahí me reencontré con Patricio Madera, que era un militante que conocí en Arica, en una campaña que hicimos en Arica en el año 69. Y ese reencuentro fue también muy místico, muy agradable, y nos llevó a trabajar muy bien con Manuel en los propósitos que teníamos, y desgraciadamente esto se interrumpió a las prácticamente un mes prácticamente, porque a él lo secuestran y lo degüellan y es uno de los famosos casos de los degollados. Y ahí prácticamente, ya en ese momento, cuando yo entro en contacto con Manuel, yo ya estaba haciendo trabajos para el frente, pero desde afuera, no orgánicamente, no tenía ya hacía más o menos unos 4 o 5 meses que ya estaba haciendo trabajo esencialmente de estructuras logísticas, formación, algunas cuestiones formativas, métodos explosivos, un montón de cosas. Manuales prácticamente, manuales de inteligencia. Yo ya trabajaba con el frente y había una persona del frente que me contactaba para que yo le entregara mi pedido. Era como un ayudista externo, un militante externo, un profesional externo que ayudaba a cosas que yo necesitaba. Ingreso ya orgánicamente al frente a inicio del año 84. Y ahí comienza esa historia que es la que hace que yo haga este libro. Mi ingreso en el frente, tuve mi primer jefe, que es uno de los muertos como respuesta al atentado a Pinochet. Hubo 4 personas que fueron tomadas y las botaron desde un helicóptero, y uno de ellos fue mi primer jefe. Mi primera tarea en el frente fue de construcción de una logística operativa. Posteriormente paso a trabajos de inteligencia y contrainteligencia, y también de instructor, y como instructor pasé también por escuelas del partido y de la Jota, que pedían ayuda al frente para instruir a miembros en cuestiones militares. Entonces mi primer trabajo, como decía, era de la logística operativa. Dentro de todo lo que escribes, que en realidad 10 años de una intensa vida política en el extranjero, formación, más tus experiencias personales, que es muy interesante en el libro poder
ver desde dentro cómo sucedían las cosas. Ahora ya estando en Chile, después de estos casi 10 años fuera, y en la orgánica que ingresa paulatinamente, hay un caso muy importante dentro de la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es el caso de la joven Tatiana Fariña. Nos gustaría que pudieras ampliarnos al respecto. Sí, efectivamente yo escribo un capítulo sobre el caso de Tatiana porque me tocó vivirlo muy de cerca y además fue un detonante importante dentro del Frente. Porque, a ver, para entendernos un poco en el contexto, hay que pensar de que los núcleos militares que se prepararon afuera, en Cuba y en Bulgaria, y que posteriormente son los que combaten en la guerra de Nicaragua por el Frente Sandinista, eran núcleos formados en academias militares, como militares a cargo de un estado, etc. No eran guerrilleros formados para la guerrilla urbana, eran militares que combatieron una guerra de posición. De hecho, los chilenos y el comandante José Miguel era experto en artillería, ¿no? Y fueron unos mejores artilleros de la guerra sandinista, ¿ya? Es decir, tienen una historia. Y ellos, una vez que culmina la guerra en Nicaragua, presionaron por venirse a Chile rápidamente, y por esos motivos que la historia interna del partido, ¿verdad? Pocos conocen, la burocracia dentro del Partido Comunista tiraba todo para adelante, estamos preparando las condiciones, vamos a preparar primero esto, lo otro, hasta que este grupo de personas, guiado por personas que se conocen muy poco, ¿verdad? De la cual yo también hablo en el libro, que uno que tiene un nombre bien particular, son los que empujan a que este núcleo de personas se venga a Chile, con el apoyo de una persona que fue muy importante para que eso sucediera, que fue Gladys Marín. Gladys Marín fue una de las que más empujó para que ese grupo de personas llegara pronto a Chile, y se encontraban con una especie de burocracia interna que no les permitía, y prácticamente ellos hacen un salto de rebelión y se vienen, y acá la estructura del partido que había los recibe. Por lo tanto, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez nace, sí, había una planificación del partido, pero casi nace a la fuerza, impuesta por este grupo de personas y manejado políticamente por un hombre que venía a Chile y salía, pero que cumplió un rol muy importante porque él era oficial de las Fuerzas Armadas cubanas, viniendo de Chile, pero él nació en Argentina, ¿ya? De padres judíos, y se fue tempranamente a Cuba, hizo toda la carrera militar en Cuba, y es el que, cuando empiezan a llegar los chilenos a Cuba, él prácticamente es el que empuja y hace el primer documento para que el partido tome la línea actual. Es una persona muy poco conocida, pero que tuvo un rol importantísimo en toda esta historia. Bueno, ese grupo llega a Chile y los primeros grupos del frente eran ellos más algunos elementos del aparato militar del partido, con muy poco armamento, con una escasa organización, pero con mucha valentía. Estamos hablando del año 83, que es más o menos el tiempo que yo llegué a Chile. Cuando el frente se empieza a armar ya con el partido integrado, el partido lo acepta como hecho y empieza a colaborar y nombra un segundo hombre, el famoso comandante Huerta, que era un hombre que se colocó ahí del partido dentro de la dirección del frente, el segundo comandante, pero que era el hombre del partido dentro del frente, y se estructura, digamos, el frente. Pero el frente era esencialmente un aparato armado. No era una organización de masa, de militantes, de decenas de combatientes con estructuras combatientes. No, era un aparato armado. Es decir, grupos pequeños, altamente especializados, con buena formación y que podían hacer acciones de sabotaje, asaltar la radiominería, etcétera, y secuestrar al director o al rector de la universidad, hacer actos de propaganda. Es decir, grupos que en Santiago no eran más de 3,
o son unas 15 a 20 personas, en Concepción unas 2 o 3 más, es decir, el frente en ese momento no serían más de 30 personas, ¿no? Altamente especializadas, etc. Con una logística que comenzaba a armarse, con compra y contrabandeo de armas desde Bolivia y Paraguay, o sea, era todo un cuento bien engorroso y largo. Y ese concepto de aparato le estaba muy bien al partido, porque era el aparato del partido, bajo el nombre del frente, por lo tanto era manejable, etc. Pero luego viene una política que se llama la política de rebelión popular, y se define de que había que provocar la caída de Pinochet lo más pronto posible. Esa línea que nace prácticamente movida por Gladys Marín y dentro del partido, obliga a que el partido se abra la posibilidad de tener, digamos, una ampliación dentro del frente e integrar combatientes nuevos. Cuando se da ese paso, yo ya estaba ya dentro, se encuentran con que esos cuadros militares no tenían la capacidad como para bajar a una población e instruir militantes nuevos de la nada. Y cómo estructurar políticas para ese tipo de organización. Y nos topamos con un pequeño bache ahí. Y resultó que el evento de la Tatiana vino a marcar esto. ¿Por qué? Porque el partido y la Juventud Comunista empiezan a pasar militantes. Algunos de ellos habían pasado por cursos muy breves, algunos 7 semanas máximo, por Cuba. Y venían con conocimientos de logística, conocimientos operativos, o manejo de armas, o cuestiones conspirativas. Pero venían como preparados. Esos grupos de personas empezaron, el partido las pasa al frente, y había que organizarlos. Había que darles una estructura militar. A mí me tocó tener uno de esos núcleos al inicio, y algunos en logística funcionaban muy bien, pero en operativo no funcionaban tan bien. Y ahí el frente empieza a crear escuelas de combatientes rodriguistas para como reformar estos cuadros que nos mandaba el partido. Y ahí yo tuve un rol. Bien. Y entonces se mandan a hacer una serie de acciones para probar estos combatientes. Y no había ningún protocolo en ese momento de qué tipo de acciones podían hacer estos combatientes novatos para que se probaran en las acciones. Y ahí surge entonces una serie de operaciones que algunas resultan bien, algunas acciones de propaganda, otras acciones con pequeñas cargas explosivos en transformadores, aprovechando los días de protesta, entonces, ¿no?, organización de las milicias, o sea, prácticas. Y entonces hay una campaña que es la campaña en contra de los entes municipales y gobernaciones, que es una campaña que en la dirección del frente establece, y comenzamos a preparar entonces una serie de interventos que se hizo aquí en la Intendencia de Rancagua, en la Municipalidad de Los Prados, Municipalidad de Pudahuel, Intendencia de Viña del Mar, Intendencia de Concepción, Gobernación de... Bueno, se hizo en varias partes. Y en ese momento me llama Marcial Moraga, Negro Antonio, que con él armamos la logística operativa juntos. Luego él se va a otras tareas, se va incluso a Cuba, luego vuelve con otras tareas, pero nosotros mantuvimos contacto porque nos conocíamos desde Suiza. Su mujer, Isabel, era amiga de mi mujer, Carla, por lo tanto había ahí una unión más allá de la relación de militancia. Porque si no, y nosotros nos veíamos prácticamente a la mala porque teníamos prohibido para no romper la compartimentación, que era muy estricta dentro del frente. Y el Negro Antonio un día me llama y me dice: oye, quiero verte urgente porque tengo un problema. Y el problema era que él estaba a cargo como jefe de pelotón de varias unidades y que iban a intervenir en las municipalidades. Pero le pasan en las cargas una cápsula eléctrica. Y la cápsula eléctrica él la prueba y no funcionaba. Y como yo era logístico y yo sabía de esas cosas, me dice: necesito que tú hagas una prueba con esto. Bueno, me pasa varias muestras de estas cajitas negras con y vamos a un lugar que teníamos para eso, ¿no?
teníamos 2 lugares para probar armamento, uno en Cajón del Maipo y otro al interior de San Fernando. Y efectivamente la cajita no funcionaba. Funcionaba cuando quería, no funcionaba. Entonces yo hice un informe escrito diciendo que esas cajas no se podían usar, que eran muy peligrosas y que no eran. Y entonces el negro me comenta además de que él estaba en pelea con su comandante, que en ese momento no me recuerdo el nombre de él, pero era su comandante, y le dice que él no estaba de acuerdo con hacer estas operaciones durante el día, porque le habían ordenado colocar las cargas a las 10 de la mañana, ¿verdad? Porque era municipalidad donde había mucha gente, eran municipalidades populares. Entonces decía, esto es una locura porque nosotros, dice, en la Intendencia de Rancagua la van a poner al amanecer, en Conce la van a poner en la noche, entonces, pero a nosotros nos ordenaron ponerla a 10 de la mañana. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces elevé a la comandancia y además está el asunto de estas cajitas. Yo hice el informe escrito, se lo mando a la dirección y bien, para mí el asunto está resuelto. O sea, con los cuestionamientos de Marcial, del negro Antonio, y mis cuestionamientos con mi informe técnico, dije, esto no va a pasar. Creo que fue un mes de mayo del año 85, tengo por ahí 84-85, la fecha está aquí está en el libro, cuando sucede la explosión de Lo Prado y Pudahuel. En las dos municipalidades las cargas estallan. En una causó solamente herido y no grave, pero en la de Lo Prado desgraciadamente mata a una visitadora social y vuela en pedazos a Tatiana Fariña. Cuando yo sé esto, pido inmediatamente un contacto con la comandancia y viene el enlace del comandante principal, José Miguel, que era Tamara. Tamara era el enlace principal. Y yo ahí expreso mi absoluta ira de frente a esta situación. Y sobre todo al saber que Tatiana era una niña pasada de la Juventud Comunista a un grupo de combatientes y estaba en sus primeras herramientas. Por lo tanto, cabían otras acciones previas a una cosa tan importante hecha de esa manera con una carga explosiva media compleja como esa. Entonces, ¿dónde estuvo el criterio del comandante ahí? Y ese era lo que cuestionaba el negro Antonio, ¿verdad? Que todos esos criterios que se usó ahí a cargo de ese comandante eran todos absolutamente fuera de foco. El hombre venía de Nicaragua. Y en Nicaragua esas cosas se hacían, incluso los niños salían a poner explosivos. Él venía a Nicaragua, él decía, no, esto sí, estas niñas pueden. Pero Nicaragua no es Chile. No estábamos en Nicaragua, no era una guerra como la de Nicaragua. Y eso costó mucho para que se mentalizaran algunos comandantes que venían de Nicaragua. Ellos aplicaban los criterios de Nicaragua. Y eso fue abrió una brecha, una discusión, porque un documento político que Tamara me dice, no me lo digas nada a mí porque yo estoy en una contradicción, yo estoy tan de acuerdo contigo, estoy tan dolido por la muerte de esta niña y por esta cagada que nos mandamos, que yo prefiero que tú lo escribas, porque yo voy a estar de acuerdo con lo que tú escribas. Y yo hago ahí un documento que no fue corto, escrito a máquina, en ese tiempo no había otra cosa, y ese documento abre una brecha, abre discusión política, cosa que faltaba muchísimo dentro del frente, porque partíamos de la base que el partido era el pensador político, nosotros no. Y ahí se pone el tema de que nosotros tenemos que discutir. Abre el tema de la formación de los combatientes, abre el tema de tener protocolos, y abre el tema de las instrucciones. Y como ese tema se abre, se discute, ¿verdad? Entonces, ese es el momento en donde el comandante José Miguel, que es... me llama a una conversación en un café de Providencia y en donde me dice, bueno, vamos a empezar a trabajar en base a esto. Vamos a empezar a preparar combatientes, vamos a fijar un protocolo para los combatientes, vamos a hacer escuelas. Y aquí queremos que tú te encargues de eso, etc. Y ahí comienza todo un trabajo
que fue muy intenso, ahí no había noche, no había día, no había nada. Armar una escuela en clandestinidad bajo la dictadura de Pinochet con la DINA en la calle y la CNI activa, significaba arrendar una casa bajo un manto de una supuesta familia, a lo mejor con papeles falsos, meter personas en la noche con vehículos, ¿verdad?, donde las personas van tiradas con frazadas encima, y luego tener 7 días o 10 días las personas dentro de una casa que no pueden salir al patio bajo una estricta disciplina, instrucciones de 8 horas, no es fácil. O sea, no es fácil. Y nosotros hicimos cientos de esas escuelas. Y para eso había que montar una estructura, ir a buscar, salir. Y luego de seguridad, los mismos alumnos no podían hacer guardia, no podían hacer, porque no podían ver dónde estaban, no podían saber dónde estaban. Entonces se nombraron grupos, unidades especiales de resguardo de casa, ¿no?, que estaban alrededor de las casas del vehículo y hacían guardias armadas, etc. O sea, toda esa tremenda estructura se usó para las reuniones de jefes, etc. Se empezó a aplicar la misma estructura. Tuvimos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Y en eso el asunto de Tatiana se zanja porque hay una solución, ¿verdad? Yo era partidario de que se hiciera público, de que nosotros y haber perdido perdón a la familia. El partido presionó para que nosotros hiciéramos algo público porque la familia era militante comunista y estaba pidiendo explicaciones. Los comandantes no quisieron y eso nunca se hizo público. Ahora se sabe que sí era una militante nuestra y que fue un error nuestro y que fue por la famosa carga, etcétera, etcétera. Y que Tatiana desgraciadamente pagó caro, digamos, una muchachita de 17, 18 años, ¿verdad? Esa es la historia que para mí tiene un punto importante de inflexión dentro del frente. O sea, el caso de Tatiana Faría a mí me pone en una disyuntiva, ¿verdad?, distinta inmediatamente. Si tomamos todo esto que tú relatas, entendiendo que habían escuelas, células, una organización logística, una preparación técnica, y todo esto estaba orientado a ser el aparato del partido, ¿podríamos calificar al Frente Patriótico como una organización terrorista? Esa era la calificación que nos daba la dictadura. Y desgraciadamente, políticamente todavía hoy, fíjate, incluso para gente democrática, hablar de frente es como una especie, no, cuidémonos de eso, no son terroristas. Y quedó como puesto aquello. La realidad nuestra, cuando en tiempo de protestas, era muy distinta. Muy distinta. A nosotros la oposición en general, incluso la que no estaba de acuerdo con nosotros, la democracia cristiana, no nos decía terroristas. Nos decía que estábamos equivocados, pero nunca nos calificaron de terroristas, jamás. Porque el terrorismo de Estado era el que estaba implantado en la dictadura. Y ellos eran los terroristas. Hacían desaparecer gente, etc. Y nosotros no trabajábamos en torno al terror. Nosotros no trabajamos colocando bombas como hacen, no sé, ISIS, ¿no?, que pone una autobomba o el narcotráfico, que pone un autobomba en medio de un mercado y mata a 100 personas. Nosotros nunca hicimos eso. No era nuestra política. Nosotros era contra la dictadura. Era eliminar torturadores. Era golpear a los apoyos de la dictadura. Se hizo una campaña en contra de las fruteras, por ejemplo. Se hizo una campaña en contra de las municipalidades. Se hizo, en fin. Pero nunca fue lo nuestro atacar masa o causar terror. Nosotros queríamos que la dictadura nos tuviera miedo, pero la gente no nos tenía miedo. Yo tengo experiencia de que en los días de protesta nuestras intervenciones en las poblaciones eran recibidas, pero no solamente con vítores, sino además con esperanza. Yo estuve en la población Santa Julia, ¿no?, apoyando a los pobladores con 2 unidades mías, y en donde tuvimos que ayudarle en los tiempos que había hambre. Es que
veamos el contexto, en los años 80 en Chile había hambre, el 40% de la población era pobre. Pobre, pobre, pobre. Las poblaciones tenían mucha hambre. Por lo tanto, hoy día a lo mejor saquean un supermercado para llevarse los plasmas. En ese tiempo la gente de verdad sacaba comida. De verdad, no sacaban otra cosa más que comida. Entonces, nosotros ayudamos a abrir esos supermercados, ¿no? Y la gente entraba. Me recuerdo yo en la población de Santa Julia había una muchacha muerta que estaban disparando desde un techo y nosotros tuvimos que enfrentarnos a las personas que estaban disparando para eliminar esa posibilidad de que siguieran matando gente. Y la gente nos recibía muy bien. Pero en la oposición, algo que debiera, yo creo que el Partido Comunista aquí debiera ser más honesto y decir la verdad, porque cuando se programaban las grandes jornadas de protesta, por debajo y calladamente, todos, incluso la democracia cristiana, esperaban que el Frente asegurara el apagón, porque de otra manera las protestas en las poblaciones no resultaban, porque con las luces encendidas las represiones, ¿verdad?, eran mucho más eficientes. Con apagón, los militares o la policía era mucho más cauta, se quedaba en las grandes avenidas, entraba con mucha más cautela porque era una oscuridad plena. Entonces las poblaciones podían emboscar, podían hacer emboscadas, podían arrancar, etc. Y quizás ahí está la diferencia, la distancia que hay entre ser un aparato armado y ser un grupo terrorista, que es la... Exacto. Nosotros, el aparato armado, nosotros superamos la calidad del aparato armado justamente un poco a partir de la preparación de nuevos combatientes. Empezamos a salirnos un poco del concepto del aparato, del PC, y comenzamos, instalamos escuelas políticas propias. Ahí se puso una discusión, por ejemplo, ¿qué era ser rodriguista? Si ya no éramos comunistas, y rodriguista había gente que venía del MAPU, había gente que venía socialista, había muchos jóvenes cristianos, habían comunidades cristianas que se venían para el frente, y no eran comunistas, eran rodriguistas. De hecho hay un jefe de Puente Alto cuya proveniencia era distinta y era jefe. Bueno, por lo tanto, ¿qué es rodriguismo? Bueno, y se abre una discusión en la cual yo participo activamente y sacamos algunos artículos en la revista Rodriguista, en dos artículos que eran qué era ser rodriguista, etcétera, que era el resultado de esas discusiones. Y es ahí en cuando dentro del Partido Comunista comienzan a saltar algunas susceptibilidades. Esta cuestión se está yendo de las manos, el Frente está haciendo como una fracción, no pueden hacer cosas propias sin consultarnos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el mismo partido había puesto fecha para votar a Pinochet. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando el partido llega a la indicación año 86, año de la caída. Nosotros dijimos, no se puede poner años para la caída. No estamos preparados militarmente. Necesitamos por lo menos un par de años, ¿no? Entonces, no, el año 86, año de la caída. Entonces, como el mismo partido nos había presionado con esa tarea, no podía luego ponernos frenos. Nosotros empezamos a pedir, bueno, entonces necesitamos mucho más militantes que vengan, necesitamos mucho más independencia, necesitamos mucha más libertad para organizarnos. Ricardo, poco se sabe y se especula sobre la cantidad de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Tienes alguna información al respecto? Bueno, a partir de la política de rebelión popular que fijaba el año 86 como el año de la caída, y como consecuencia de todo el trabajo fulminante que se hizo de tanto preparar a algunos combatientes como integrar otros tipos de organizaciones dentro del frente, eso conllevó a dos cosas. Uno, a una masificación del frente, con estructuraciones distintas a las que se tenía, lo que rompe con el concepto de aparato militar y pasa a ser una fuerza ya militar
estructurada de guerrilla urbana como yo creo que pocas veces existió en este país y posiblemente en América Latina, por su cantidad, por su estructura, etc. La cantidad exacta nadie nunca la podrá saber porque se trabajaba en forma muy compartimentada y uno conocía un poco lo que estaba alrededor de uno, pero por ejemplo yo sabía que había gente en Concepción, no sé qué estructura tenían, en Calama, no sé qué estructura tenían, Antofagasta, en la quinta región, en la región de O'Higgins, había también un contingente más o menos importante, pero se sabía porque uno conocía oficiales a cargo de, nosotros teníamos en la preparación para el año de la caída, hicimos por lo menos 3 juntas de oficiales, y ahí uno, ya la compartimentación un poco se rompía, pero era necesario, y ahí uno sabía más o menos de las estructuras que estaban formándose en la zona de Concepción, Valparaíso, pero uno no podía tener el nivel. De lo que sí yo sí puedo atestiguar así categóricamente con las estructuras que lográbamos armar en Santiago, porque en un momento determinado, en la medida que los trabajos del frente fueron acercándose a la fecha, en esa aceleración también vino el evento de las armas de Carrizal. Y las armas de Carrizal, por su cantidad, una cantidad de pertrechos más o menos importante, se puede deducir la cantidad de personas que tendrían que haber trabajado con esa cantidad de pertrechos. Por tanto, si yo tomo la cantidad de pertrechos descubierta más la parte no descubierta, porque esto se descubrió, pero ya hacía 2 o 3 meses que se estaban descargando barcos, entonces se puede uno dar la idea de la proporción de lo que había en juego. A mí me nombran primero jefe de pelotón para organizar las estructuras milicianas, por un lado, ya no como concepto miliciano agregado a elementos solamente para el día de la protesta, sino que como elemento agregado a la estructura militar del frente. Ese fue un trabajo muy intenso que se hizo, y la estructura miliciana junto a cargo de unidades territoriales, y las unidades territoriales formaban un pelotón con sus propias milicias, y eso obligó a tener logísticas de pelotones, es decir, ya no una logística central, sino que logísticas descentralizadas, y eso significaba casas de seguridad, un montón de elementos, ¿no? Y esa estructura entonces formaron en Santiago 2 batallones, un batallón central y un batallón del sur. El batallón central estuvo bajo mi cargo, y se mantuvieron pelotones en zonas donde no había el batallón, por ejemplo la zona de Pudahuel, etc. Entonces había una estructura grande de 2 batallones, luego por lo menos 3-4 pelotones más, y luego habían unidades especiales que siguieron funcionando siempre paralelas a los territoriales, y que eran unidades de no más de 7 personas y que hacían trabajos especiales. No estaban en los territorios, no estaban con las milicias, no trabajaban en la relación de construir, etcétera, sino que eran cuerpos especiales para tareas especiales, por ejemplo, el ajusticiamiento de los torturadores, etcétera. ¿Ya? Eso para entenderlo. Toda esa estructura, solamente en Santiago nosotros, en el plan de la toma de Santiago, que era un plan estipulado por las juntas oficiales, yo requería en la zona de la Hormida, que era la parte central del batallón, iba a requerir entre el batallón central, que estaba bajo mi cargo, y el batallón sur, que estaba a cargo del comandante Dago, íbamos a requerir cerca de 1.500
hombres, ¿m? Entre milicias, unidades territoriales, logísticas y unidades especiales territoriales, que después creamos las unidades especiales territoriales, que eran las que hacían trabajos especiales dentro de los territorios. Esa era la estructura territorial. Luego los pelotones fuera del batallón siguieron funcionando, y eso eran varios más. Luego las unidades especiales, que eran algunas más las estructuras centrales, que esa yo, estaba la logística central, inteligencia central, etc., que eran otras estructuras que no conocíamos. Por lo tanto, en Santiago, el frente en el año 86 llegó a tener porque hay que distinguir, comandancia, oficialidad, jefes, fuerzas especiales, combatientes y milicianos, alrededor de 3.000 miembros. Luego estaban los ayudistas, ¿no? Que era la red de ayudistas, era muy importante porque era, no sé, pues esa señora que te guardaba los paquetes debajo de su kiosco, el caballero que servía de correo donde nosotros dejábamos la correspondencia, el que prestaba su nombre para adquirir los vipers con los cuales nos comunicábamos. Esa era otra red y era tan grande como la otra. De hecho, fuerzas combatientes son las que manejan armas, explosivos y tienen condiciones operativas, no logísticas, no de otro tipo. Fuerzas combatientes en Santiago al momento del 86 efectivas, o sea, combatientes en grado incluso de tomar a cargos o formar milicianos, llegamos por las escuelas que se hacían, porque se hicieron muchas escuelas, yo hice varias, y en cada escuela eran 20, 10, 15, 30, nosotros llegamos perfectamente a tener 300, 360 más o menos combatientes altamente preparados, digamos, o medianamente preparados, no milicianos en su primera preparación. Eso es lo que yo más o menos manejo. La verdad las cosas es que luego cuando llega el 86, nosotros teníamos menos gentes de la proyectada, ¿no? No teníamos las suficientes personas que hubiésemos necesitado. Yo tenía harto menos de lo que yo postulaba. Yo postulaba en mi plan a una cantidad de personas y de jefe y de estructura, y llegaban de la Juventud Comunista, llegó mucha gente, etc. Pero nos encontramos con el problema de que no estaban preparados ni en disciplina. Eran muchachos muy a su cuenta, digamos, les costaba. Y nosotros ya teníamos una estructura militar bastante eficiente, muy aceitada, así, hasta, no sé, entraba un oficial a una habitación y los combatientes se paraban y se cuadraban, es decir, esa era nuestra formación, nuestra mística, digamos, pero los nuevos elementos no entendían eso, a veces no les gustaba, y todavía tenían muchos cuentos de cuestionar todo, explícame por qué vamos a hacer esto, y eso a nosotros nos costaba. Al inicio, si teníamos tiempo, le dábamos formación y lo esperábamos, pero acercándose a la fecha del 86 no había tiempo para esperar. Entonces yo rechacé mucha gente. Entonces eso mermó mucho las posibilidades. Pero preferimos, en mi batallón tenía 3 pelotones, ¿no? y tenía por tanto 3 jefes más mi jefe de logística, y tenía mi estructura de enlace personal, que es la que se enlazaba con la comandancia. Por lo tanto, teníamos varias estructuras de seguridad, más nuestros propios elementos logísticos, que para el caso de Lormina, porque ahí íbamos a concentrar nuestros esfuerzos, teníamos una logística bastante abundante, porque pretendíamos partir desde ahí. Habían 2 distribuciones fuertes, que eran una al sur y otra en Lormina. Ese acto, esas son las cifras que yo manejo y que yo tuve. O sea, yo tuve un batallón a cargo, por lo tanto más o menos sé cuánta gente se movía, digamos. La jornada del 86 fracasó. Primero porque fue boicoteada por la oposición en general, la democracia cristiana principalmente. No sacaron gente a la calle,
el PC se dividió. Habían comités locales que no sacaron a la gente a la calle, como en el caso de Quinta Normal de Maipú, que no sacaron gente a la calle. Gente como, en mi caso, Lormida, la encargada del comité local del partido, se negó. La Juventud Comunista sí salió, y sí salió con sus milicias, y sí pudimos hacer algo. Pero resultó de que Lormida amaneció desde el día anterior circundada por fuerzas militares en una operación Rastrillo, que fue acercándose al centro. Y nosotros tuvimos que movernos prácticamente todo el día y parte de la noche en medio de ese rastrillo. Hubo 2 enfrentamientos fuertes con heridos de parte nuestra, heridos de parte de ellos también, pero al final todo el proyecto que había de que a partir de ese momento por 3 días teníamos que tener encendida la rebelión, no se dio. No se dio por muchos factores. Teníamos ya el factor de la pérdida de las armas de Carrizal, que no fue responsabilidad del Frente, se hizo bajo las banderas del Frente, pero los responsables de eso fue las estructuras del partido. El Frente no estuvo. El Frente sí estuvo en el primer rescate, y de hecho esas armas las teníamos nosotros, ¿verdad? Pero cuando el partido tomó el control de esto en su formación, etc., no es responsabilidad del Frente, aunque haya sido hecho bajo las banderas del Frente. Y eso nos afectó, pero no mermó nuestras posibilidades de seguir trabajando. Fallado el 86, inmediatamente dentro del plan del 86 estaba el atentado a Pinochet. Pero el atentado a Pinochet siempre se entendió y se concibió como parte de los días de rebelión que iban a provocar la caída. No como un hecho aparte, no como un hecho solitario. Siempre estaba inserto dentro del plan de rebelión. Pero como las cosas ya a partir de julio del 86 comenzaron políticamente a verse muy difícil, porque después del gran paro de julio del 86, donde nosotros probamos nuestras milicias en la calle, y que fue un buen laboratorio para nosotros, la democracia cristiana, la oposición, etc., cerraron filas, y como sabían que la izquierda, el PC, el Frente, la izquierda revolucionaria iba a sacar gente en septiembre, ellos se retrotrajeron, y eso nos dejó a nosotros solos y sin capacidad de poder llevar adelante nuestro plan. Bueno, tú comentas en el libro que fuiste detenido por el atentado en contra de Pinochet. ¿Cuál es la situación con respecto a este tema para ti? A ver, yo no tuve ninguna participación en ese atentado. Yo efectivamente fui detenido, pero yo fui detenido en 2009. Yo tenía una orden de aprehensión de esos años, 86, 87, pero nunca me pudieron tomar, nunca yo me les escapé, digamos, y luego saldré por paso clandestino a Argentina. Y trabajaré en un tiempo importante, el año 87, en Argentina. Ahí conocí a este personaje tan importante, que ya te voy a decir el nombre, que lo tengo por aquí, ¿verdad? Que era el hombre político del Frente, el número 1 del Frente, el verdadero comandante de los comandantes, ¿no? Y con él trabajé ahí, y ahí me sorprende, estando yo en Buenos Aires, el evento del secuestro de Carreño. El coronel Carreño, director de FAMAE, o empresario FAMAE, estando yo en Buenos Aires. Es decir, nosotros supimos allá de ese evento. Y el secuestro de Carreño fue un paso político. Se hizo porque ya con el Partido Comunista nosotros ya teníamos completamente rotos los puentes. Los puentes con el partido se empezaron a romper en el curso del 86, cuando ellos vieron que nosotros, incluso cuando supieron que el comandante José Miguel se había dado una comisión política propia, entre ellos estaba yo, ya habían problemas. Pero la ruptura viene ya fracasado la rebelión popular, y fracasado porque fracasó el atentado, viene ya la ruptura de Frentón, que se guardó, que se escondió, que luego se dijo que fue más tarde. Por ahí alguien dijo que fue por el famoso plebiscito del sí y el no. El secuestro Carreño es la respuesta política que le da el Frente al partido cuando el partido declara
que el frente ya no existía y que lo que quedaba no tenía ninguna capacidad operativa. Dicho eso, de frente a todos los aliados y al Partido Comunista Cubano y a nuestros aliados en el exterior, esa era la postura oficial. El frente dio una respuesta y secuestra a Carreño. Y el secuestro de Carreño, para que fuese una respuesta política, debía durar mínimo 90 días. Ese fue un acuerdo político. Para guardar una persona perseguía, es que hay que ponerse en el contexto de lo que fue ese secuestro, que Chile prácticamente fue peinado de sur a norte buscando a este señor, ¿verdad? Para sostener los 90 días se requería una estructura no menor, con ese grado de rastrillaje y de búsqueda y de importancia política que tenía. Sin ningún apoyo de las estructuras del partido esta vez, solamente apoyado en lo nuestro. Y no fueron los 90 días, fueron muchísimos más días. Lo que sucedió es que además se hizo una operación muy osada de sacarlo del país, debajo de las barbas de la dictadura, y ahí sí yo tengo un rol porque me piden, como yo conocía bastante de logística y de inteligencia, sin saber yo de qué se trataba, me dicen necesitamos una estructura de esta cualidad. No, yo no tenía idea de para qué era, yo simplemente la hice. Casas, autos, infraestructura. Y luego, claro, en una de esas casas termina Carreño. Carreño estuvo casi el 80% del tiempo que lo buscaron acá en Chile en el sector de Ramos Mejías, en Buenos Aires, ¿verdad? Y luego fue sacado hacia Paraguay y de Paraguay a Brasil. Esa fue la respuesta política. Yo después de que se entregó a Carreño volví a Chile a integrarme nuevamente. Por lo tanto, y cuando volví duré hasta un año más o menos, un año y tanto, hasta el 88, donde yo ya me salgo definitivamente, vuelvo a salir del país y definitivamente se rompen las relaciones con el frente. Pero yo del atentado a Pinochet, por compartimentación, nadie podía saberlo, más los que estaban organizando, ¿no? Incluso los que participaban se preparaban, pero no sabían para qué se preparaban, ¿no? Se fueron al interno de San Fernando a hacer las prácticas con los lanzacohetes, etc., pero no sabían lo que estaban, o sea, el plan se conoció cuando los acuartelaron, la primera vez que hubo 2 acuartelamientos, y ahí se les comunicó de qué era. Pero entre nosotros, los oficiales, ¿no?, nos comunicábamos cosas. Y claro, vino uno de los hombres que trabajaba en inteligencia, una unidad especial que le llamaban el Tarzán, que era el hombre que se llevó a la mujer del negro Antonio, la Isabel, ¿no?, la gringa. Entonces Tarzán me dice, tengo necesidad de una cuestión técnica, y me dice, ¿por qué yo, con Tamara en algún momento hablamos de el atentado a Carrero Blanco en España? Carrero Blanco era el primer ministro de Franco y ETA le hace un atentado colocándole una bomba subterránea que hizo un forado como de 40 metros y voló y puso el auto arriba de un edificio. Entonces, en un momento determinado me preguntaron si yo conocía ese caso. Yo conocía ese caso técnicamente, tipo de explosivos que se usaron, todo, y que yo hiciera un informe porque les interesaba conocer esos detalles. Yo lo hice. Y entonces por eso Tarzán me dice, oye, yo sé que tú hiciste un informe así, ¿verdad? Dame algunos detalles técnicos. Entonces, la gran dificultad que tenía es que el cálculo exacto para hacer explotar un explosivo que está metido debajo del pavimento, calcular la carga exacta para que rompa el pavimento y para que llegue al propósito, cuando el propósito es un auto blindado. Ahí hay una especialidad. Y luego que estos autos van a 60, 70, 80 kilómetros y tú tienes prácticamente una fracción de segundo para que eso explote. Entonces, esos eran los topes técnicos y hay fórmulas, ¿no?, para calcular que se toman desde mucho antes, ¿no? Se pone una marca por lo menos unos 100, 200 metros antes y hay un cálculo de velocidad con el tiempo de llegada.
Entonces, pasando la marca hay una cantidad de minutos que tú cuentas es matemático. Si te fallas en matemática, no es por el ojo, es por matemática. Bueno, y de eso hablamos. Entonces, claro, yo digo, sí, esto es interesante, pero es un riesgo. Me dicen, claro, porque queremos hacer volar la comitiva. Ahí yo supe, y dice, que estaba trabajando con la gringa en eso. Pero lo supe por eso. Pero yo no tenía idea ni de dónde, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Del otro, del atentado grande, tampoco tenía ni idea. Porque yo en ese momento estaba trabajando en la preparación de la rebelión para septiembre en La Hormiga, que era mi centro operativo, y tenía a cargo el batallón, más tenía la responsabilidad de pelotones en el poniente. Por tanto, no era lo mío era lo territorial. Cuando el 4 y 5 de septiembre ya la rebelión no estaba funcionando, me ordenan acuartelarme, yo salgo de La Hormiga con mucha suerte prácticamente, ¿verdad? Pierdo gente, cae una unidad entera prácticamente cayó, preso, ahí a una de las muchachas milicianas la torturaron salvajemente, ¿no? Salió embarazada de esa tortura incluso, cayó una parte de la milicia también, pero lo más importante se mantuvo, las estructuras se mantuvieron bastante intactas por lo demás. Y entonces, como yo tenía esa estructura impecable, acuartelada, bien armada, entonces me llega la orden de mantenerme con la gente acuartelada porque había una operación en curso que nosotros íbamos a estar como refuerzo de retaguardia en caso de cualquier cosa. Bien, yo eso lo hice. Y luego me llama José Joaquín Valenzuela Ley, que era el comandante que estaba a cargo del operativo. Un día me dice, tú hiciste un trabajo de inteligencia con la... A ver, para que explicara a la gente. Antiguamente, los teléfonos, no son como ahora, los teléfonos funcionaban por sectores. Por ejemplo, el sector La Florida tenía el número 4, el sector Ñuñoa tenía el número 2, entonces todos los números que iniciaban en 2 eran de tal comuna, los que 4 eran de tal comuna. ¿Por qué? Porque en cada comuna habían unas cajas grandes, que eran una especie de casetas donde estaban las centrales telefónicas con los números. Bueno, nosotros hicimos un trabajo junto con un ingeniero de la telefónica, ¿no?, que nos ayudó, un trabajo de inteligencia en donde nosotros perforamos todos los teléfonos de La Moneda, de las casas de Pinochet, en Santiago y en Viña. Por lo tanto, nosotros entrábamos a las cajas, ya sea las que estaban colgadas, ya sea las que teníamos las llaves, teníamos los códigos, sabíamos el mecanismo y nosotros podíamos incluso extender líneas a través con un vehículo que tenía teléfono y podíamos grabar, ¿no? Y nosotros estuvimos bajo vigilancia. Ese trabajo lo inicié yo con otro personaje muy importante que llegó, que tenía muchísima experiencia, que llegó de Cuba. Le decían el cubano, era chileno de Antofagasta, pero le decían el cubano. Y con él hicimos ese trabajo y quedó. Después que yo lo entregué, luego quedó. Entonces me llama el comandante, me dice, tenemos que verificar unos datos porque estamos teniendo problemas. Y yo con mi gente voy a la caseta, verifico, pinchamos los teléfonos y escuchamos las conversaciones. Además, interferimos los códigos radiales. Nosotros conocíamos todos los códigos radiales del comando que cuidaba a Pinochet, cuando se hablaban por radio. Conocíamos los canales que trabajaban, el tipo de radio que usaban, etc. Entonces sabíamos exactamente cuándo Pinochet... Hicimos varios ensayos, en eso sí yo participé en un par, ¿no? Que si podíamos, qué tanto podíamos acercarnos físicamente a Pinochet en un evento, por ejemplo, como el evento del 18 de septiembre en la catedral, ¿cómo se llama ese? El Te Deum. El Te Deum. ¿Qué tanto podemos acercarnos en un caso como el Te Deum, por ejemplo? Y yo con otro nos fuimos con nuestras pintas de CNI, bien peladitos, etcétera, con las radios que ellos usaban, con los códigos que ellos usaban, ¿verdad? Incluso con el tipo de armamentos que ellos usaban. Y yo entré a la plaza, los pacos me saludaron, y yo estuve al lado de él, llegó Pinochet, estuvimos a 4 metros, los otros tipos nos saludaban y salimos. Dijimos, se puede, te puedes acercar. Y la segunda prueba la hicimos en la escuela militar,
Él venía llegando, estaba toda la comitiva ahí con banderitas, las señoras, etcétera, y nosotros nos metimos con banderitas a gritar, y etcétera, y estuvimos a 1,5 metros de Pinochet. Se puede. Con esas dos pruebas dijeron, ya, ok, esa es una posibilidad, porque esto se estudió mucho, muchas posibilidades. Esa mañana verificamos los teléfonos y efectivamente el imprimir la fecha que debía hacerse no se hizo porque por teléfono supimos de que habían cambiado la gente en Pinochet porque había muerto Alessandri. Entonces avisamos y ahí, entonces la comandancia puso, ya que la cosa estaba complicándose, puso una fecha. Hasta el 9 de septiembre se podía mantener la gente acuartelada. Si no se podía, había que deshacer todo y levantar todo porque ya no se iba a hacer el atentado, ¿ya? Íbamos a ver otras posibilidades. Se descartó por cuestiones técnicas lo que estaba haciendo Tarzán del paso tipo Carrero Blanco, de eso el atentado, porque la calle por donde venía y donde debía haber pasado no daba para hacer los cálculos correctos, porque la geografía del lugar no era como la que hicieron los españoles, que era una calle recta y que se podía ver desde lejos. No, no daba, los elementos no daban, entonces se descartó esa posibilidad. La mañana del día del atentado me vuelven a llamar y me dicen, necesitamos verificar nuevamente si todo está en orden. O sea, si Pinochet está en su casa, si la guardia está acá, y qué códigos están usando, porque los códigos definían que si estaban en alerta, menos alerta, qué tipo de alerta tenían. Lo verificamos, estaba en su casa y no estaban en alerta. Entonces dijeron, es el día. Y sacaron a la gente. Y efectivamente sucede. Yo no tenía, o sea, esto es lo que yo sé ahora, pero en ese momento yo simplemente cumplía con el recado que me daban y volvía a mi lugar de acuartelamiento. Luego me dicen que me tenía que integrar a una reunión tipo 4 de la tarde, el mismo día del atentado. Y yo ahí conozco los detalles del atentado. El día ya, el atentado ya estaba en curso, ahí yo conozco los detalles. Y alrededor de las 8 de la noche más o menos, que llega el comandante José Miguel, estaba Tamara, estaban todos, habían varios, y estaba yo también, como fuerza de retaguardia. En realidad yo no tenía nada que ver ni en la preparación ni nada, solo me tenían como fuerza de retaguardia. Y se ven el por qué no había resultado como se había planeado, y ya ahí se comenzaron a ver algunos problemas. Por ejemplo, no había una buena preparación de retirada. No había la posibilidad de seguirlo hasta la casa, porque la información que había es que en la casa quedaron muy pocos escoltas, quedaron 4 o 5, entonces era posible seguirlo a la casa e incluso tomarse en la casa. No se decidió en ese momento, en fin, hubo varios problemas que al momento se supo, pero ahora venía la reacción. En ese momento estaban los helicópteros sobre Santiago, las cosas estaban, pero no, yo a las 9 de la noche estaba acuartelado con toda mi gente a través de los Viper, porque de ahí en adelante lo que se vendría no se sabía, ¿ya? Pero obviamente que todos ya estábamos, bueno, fracasó la rebelión, Carrizal fue un desastre porque no quedó en nuestras manos, no un desastre nuestro, pero un desastre al final y al cabo. Y ahora esto fue un buen operativo, pero no tuvo los resultados. Y en cuestiones militares, cuando tú no obtienes los resultados, no hay victorias morales. Es un fracaso y punto. Y esa fue... Luego, claro, yo aparezco... A mí, ¿cuándo me involucran? Me involucran cuando cae Marcial Moraga cae, el negro Antonio cae, y él, no sé, era un poquito descuidado con sus cosas. Entre sus cosas se encuentran fotos mías que teníamos del tiempo de Suiza, y no sé por qué las guardaba, y un asado que nos pegamos cuando nos encontramos acá, y todavía las tenía. Y además tenía unas direcciones, y en una de esas direcciones, ¿verdad?, aparecían cosas mías, etc. Y a él lo torturan muy fuerte. A Marcial lo torturaron muy fuerte, ¿verdad? Y yo tenía un acuerdo con él, como con muchos otros oficiales, de aguantar máximo 3 días. Nadie aguanta una tortura de 3 días. Apenas yo supe que cayó Marcial, yo empecé a deshacer un montón de cosas que él tenía llegadas. De hecho, una casa que me quedó ahí enredada,
que dije, mañana en la mañana la voy a ir a liberar, esa noche se cae en el CNI. Cuando yo llego, los vecinos me dicen, cuidado que anoche anduvieron ahí. Los vecinos que ni me conocían, todos como que todos saben lo que yo era. Y ahí yo supe que la cosa estaba cerca, entonces voy a ver una de mis ayudistas importantes, cuando voy llegando, entran a allanarle su oficina. Dije, no, están demasiado cerca, me están pillando la cola. Y aparece después de la tercera mi nombre, como una foto mía cuando era el carnet de Lolo, por lo tanto pero aparece mi nombre y me ponen como fusilero. En realidad yo nunca participé, nunca fui fusilero, yo no estuve presente en ese momento, ni en la planificación ni en el hecho mismo. Lo que sí me pide luego el comandante Ernesto, José Joaquín Valenzuela Ley, que lo ayude a todo el elemento de mover la gente, porque ya la persecución era fuerte, había caído Basílica Ría, había caído el Negro, estaban empezando a caer personas. Y ahí comenzamos todo un trabajo de mover gente, sacar armas, poner armas, ¿verdad? Y era moverse de un lugar a otro como no el gato con el ratón, prácticamente. Y en el intertanto iba cayendo gente, y la gente en las torturas hablaba, entonces iban cayendo otros. Ya, y en ese momento me dicen, es bueno que tú salgas, y me sacan por el Osorno hacia Argentina. Esa fue mi participación. Y luego en 2009 me toman preso en el aeropuerto, me llevan ante el ministro Solís, en la PDI me tuvo, me trató muy bien, la PDI tuvo un trato bastante decente conmigo, y luego el ministro Solís me dejó libre por falta de mérito, por una cuestión bien básica. Yo llegué, le dije, mire señor juez, yo no lo voy a mentir, yo hoy día no partí mostrándole las páginas de lo que yo hago hoy. Mire, esto es lo que yo soy ahora, ¿no? Y de hecho él tenía, en su computador, tenía las páginas de nuestra consagración, y etc. Y dice, yo estoy en eso ahora. Ahora, vamos a hablar de lo que pasó hace 20 años. Ya, hace 20 años, sí, yo era un miembro, sí, yo fui un oficial. Ya, a mí me involucró, no participé en el atentado, no estuve en la planificación, yo supe después, y me involucran por Marcial Moraga, el que fue torturado, etc. Entonces, ¿por qué? Me dice, bueno, retírese un rato, fue un par de horas, cuando volví, me dice, ¿sabe por qué lo dejo libre? Porque no encuentro ningún mérito, porque lo que usted dice es exactamente lo que dice el expediente y lo que dijo Marcial Moraga. Y todo lo que usted relata es cierto, tal cual. Y usted no me ha mentido. Por eso yo lo dejo libre por falta de mérito, porque yo veo el caso del atentado y usted no participó en el atentado. Así que con eso, ahí yo cerré esa etapa del atentado. Luego, claro, al final de cuentas, en 88 yo vuelvo a Chile, participo, ya en el frente era distinto porque ya no tenía, volvió a ser unidades especiales, ya no era esa cosa territorial, miliciana, no, volvió a ser, había fuerzas especiales y fuerzas, comandos especiales, en fin, pero eran puras fuerzas especiales. Y yo participo en eso, a cargo de un grupo, en fin. Pero las discusiones políticas con respecto a la línea al frente ya se hicieron arduas, porque ya incluso en Buenos Aires, con este hombre importante, nosotros hicimos un documento, y ese documento fue el que me trajo a Chile de vuelta, cuando me dijeron tenéis que volver porque hay que discutir esta cuestión. Y la discusión era política. Sí, se participó en cuestiones operativas, menores, etc., pero era política, y era sobre la línea política a seguir. Y ahí nace toda la política que se llamó la guerra patriótica, etcétera, con la cual un grupo importante no estuvimos de acuerdo, y se inicia una discusión que se tornó áspera. Y cuando tú tienes una discusión áspera en un grupo armado, las cosas son delicadas. ¿Ya? Entonces, en lugar de poner argumentos, pones la pistola encima de la mesa y ahí entonces tú dices, creo que es el momento de retirarme. Yo no me retiré, ni me echaron, ni nada. La cosa fue bien extraña.
simplemente me desconectaron. Nunca más llegaron a los puntos de encuentro, me cortaron el viper, nada. Y un día cuando yo estaba ya por irme, el enlace de la comandancia me llega una nota con la letra de Tamara donde dice: Camilo, estás por tu cuenta. Dije, bueno. Sin embargo, en Buenos Aires volvieron a tomar contacto conmigo, ¿verdad? Porque querían discutir asuntos que quedaron pendientes. Yo me traslado, estuve en Montevideo, también se trasladaron allá las discusiones. Los cubanos intervinieron mucho en esas discusiones del frente porque no querían que el frente y el partido llegaran incluso a enfrentarse, como sucedió en el sector de La Victoria, en el sur en el Pedro Aguirre Cerda, que las unidades del frente y del partido se enfrentaron en un momento determinado. Entonces los cubanos no querían eso, entonces yo estaba muy activo en evitar que esta cuestión fuera peor. Y ahí yo tuve algunas conversaciones con ellos, y finalmente dicen, tú tenés que escribir esta cuestión, decir que te vais porque todo el mundo considera que estáis dentro todavía. Algunos dicen, lo tenemos ahí nomás, lo desconectamos, pero... Entonces finalmente yo vuelo a Suiza, desde Montevideo, y en Suiza me conecto nuevamente con mis colegas periodistas que tenían una agencia y que estaban trabajando nuevamente con los palestinos, y yo me inserto nuevamente con los palestinos, y ahí en el año 88 viajo a Jordania y tuve un encuentro con Yasser Arafat, y me encuentro con un viejo personaje que estaba de guardaespaldas de Arafat y que hizo un curso conmigo en la República Democrática Alemana. Fue muy entretenido, ¿no? Bailamos, tomamos y él era muy entretenido. Él está vivo todavía, pero cayó en desgracia por cuestiones políticas. Pero el año 88 yo prácticamente en diciembre hago una carta oficial porque ya el frente me manda una persona que estaba en Bélgica, que me la mandan a preguntarme que si yo iba a hablar a nombre del frente, si yo tenía, si yo iba a volver al frente. Entonces yo dije, ya saben qué, le voy a hacer una cartita, no tengo nada que ver con ustedes, yo estoy fuera completamente, etcétera, etcétera. Y ahí se consideró que yo estaba oficialmente fuera del frente, pero yo ya estaba trabajando en Roma, estaba en la agencia, estaba viajando a Jordania, y estábamos con el proyecto de instalar la sede en Buenos Aires, de la agencia. Yo ya estaba trabajando con los italianos, yo ya me había desprendido de los chilenos, digamos, ¿no? Trabajaba para los palestinos en una agencia italiana. Y así llegué a Buenos Aires, ¿verdad? Y con toda esta crisis existencial, que las cosas ya no eran como antes, yo ya estaba cansado de la política, no tenía mucho sentido todo lo que hacía, el periodismo me tenía bien, me gané incluso un premio por primera página, viajaba a Colombia, a Perú, etc. Eso estaba bonito, estaba bueno, ganaba plata, pero había un vacío interno en mí, decía, aquí hay algo que tengo que resolver, estas cosas, me siento agotado, necesito cambiar de vida, necesito pagar algunas deudas que tengo pendientes dentro de mí. Y ahí surge entonces este camino entre medio de toda esta vorágine. También hablo aquí en el libro, hay un niño de por medio, ¿verdad? Que es el hijo del comandante Dago, que yo crío hasta los 5 años, de los 8 meses prácticamente a los 5 años, y que fue para mí mi primer hijo, ¿verdad? Y al que lo tuve que rescatar en la clandestinidad, en fin, fue toda una historia que también está en el libro. Pasando todo eso, entonces, por fin, el año 90, doy un corte con todo, cierro con la agencia, cierro con la política y me interno en una abadía budista en las cataratas del Iguazú. Y ahí mi vida cambió. Drástico cambio. Absolutamente, yo soy de drásticos cambios, soy un revolucionario hasta para eso. Bueno, y después de todo este paseo por el tiempo, por los hechos, por los hitos que describe el libro hoy, ¿y crees que una organización como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del que fuiste militante, sería viable hoy? ¿Cómo ves la situación política ahora en ese contexto? Bueno, aquí yo, precisamente porque eso me quedó dando vuelta,
y hice un agregado al libro. Este es el libro, pero yo hago un agregado al libro que va a ser igual a este, pero esta es la copia. Se llama La Revolución Desarmada. Okay. Justamente porque sentí, y algunas personas me mencionaron, que quedó pendiente la hora. ¿Ya? Porque piensa tú de que este libro yo lo terminé de hacer justo o se mandó a imprimir, justo a las fechas en donde ahí está el estallido social. Entonces, sincrónicamente sucede ese hecho, que tiene un gran impacto en el país, los hechos de octubre del año 19. Entonces yo alcanzo a agregar algo al final, pero fue el algo para responder a lo que estaba pasando. Y eso quedó dando vuelta y han pasado cosas, entonces agregué este otro elemento que va a ir junto con este libro. Claro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es el resultado de la dictadura. A diferencia del MIR, que es el resultado de la Revolución Cubana. El MIR es ideología, es la ideología, ¿verdad?, de la Revolución Cubana, la inspiración, el sueño de la Revolución Cubana, pensar que todos íbamos a ser barbujos, todos teníamos nuestra sierra maestra, todos íbamos a entrar a Santiago arriba de los camiones, ¿verdad? El idealismo, ¿no?, junto con una base marxista-leninista ortodoxa, porque el socialismo estaba pujante, creíamos nosotros, ¿verdad?, en aquellos años, 60, 70, bien. Por lo tanto, el MIR tenía una composición más política que militar. Bien. El Frente nace como respuesta a una dictadura militar. El MIR nace en democracia y se mueve en democracia y lo culminan y lo finiquitan bajo dictadura, pero se movió todavía en democracia. El Frente nace bajo la dictadura, en condiciones de que su matriz, el Partido Comunista, le habían eliminado 3 direcciones nacionales y habían barrido con lo mejor del Partido Socialista, con todo el MIR. Entonces, prácticamente lo que quedaba, ¿verdad?, de poder de resistencia era civil. Y hasta que la gente no se alzara, como sucedió en el 83, y empezara la protesta, esa militancia civil era muy poco lo que podía hacer. Cuando empiezan las manifestaciones, esa militancia civil empieza a tomar contexto, empieza a tomar mando, empieza a tomar iniciativa y empieza a reforzarse. Pero el aspecto de la respuesta de la autodefensa, la respuesta a la tortura, la respuesta a la invasión de las poblaciones a golpe de tal, pensemos que en cada protesta habían 10, 20, 30 muertos. O sea, no nos olvidemos los datos, por favor. Lo que era una protesta. Hoy día una protesta, dicen, sí, terrible lo que pasó con toda la gente en los ojos, etc. Pero un día de protesta o una noche de protesta bajo dictadura eran 30, 40 muertos. Y los heridos no iban a los hospitales como ahora. O muchos quedaron ciegos y nunca se supo. Porque en los hospitales te tomaban preso y luego te torturaban. Entonces, en el Frente nosotros teníamos nuestro propio sistema hospitalario. Rescatábamos a nuestros heridos, los llevábamos a nuestros propios hospitales. Entonces, el Frente nace en un contexto. Y es un contexto necesario para dar una respuesta. ¿Qué respuesta le vas a dar a una dictadura que tiene un poder absoluto? Con unas fuerzas armadas compactas, con un servicio secreto así, capilar, que tenía, como se dice, sapos por todos lados. ¿Cómo construyes algo? Si A, cuadros militares, B, una voluntad política. Y eso es la combinación que se dio, ¿verdad?, con todas las dificultades. Pudimos existir, crecer, potenciarnos en muy pocos años, ¿verdad?, porque todos los esfuerzos que se hicieron, ¿verdad?, estaban... Nosotros no teníamos que pensar en formar un partido político. No teníamos que pensar en cómo hacer política con los aliados. Nosotros lo único que teníamos que preocuparnos es de formar combatientes para el enfrentamiento armado, con toda la estructura de seguridad e inteligencia que se requerían. El problema político lo tenía el partido. Cuando nosotros comenzamos a pensar políticamente y creamos estructuras políticas, entonces empezamos a crear algo muy similar a una organización político-militar.
¿verdad? En donde lo militar todavía era el 90% y lo político ocupaba un porcentaje menor. Pero todo eso fue consecuencia de la dictadura. ¿Mm? Y nosotros respondíamos, por ejemplo, los apagones, lo cual el gran apagón del 85, que fue el gran apagón, la madre de todos los apagones, ¿verdad? La logística que hizo ese apagón fue una logística armada, ¿verdad? No fue la logística central, que dio los elementos pero no los organizó. La organización estuvo a cargo de el negro Antonio, Marcial Moraga y mío, ¿verdad? Y fue un éxito porque impregnamos otra categoría, no el aparato militar. Ahora había que ir a los territorios, juntarse con gente, tener casas con señoras, con gente, con el almacén, integrar a la población. Es decir, el frente tenía que moverse en las poblaciones como Pedro por su casa. Esa mentalidad a nosotros nos aseguró una máxima de Mao Zedong de que el combatiente tiene que moverse con su pueblo como el pez en el agua. Y con ese criterio nosotros pudimos asentarnos. Ahora, cayó la dictadura. No cayó, en realidad, no se fue, o todo lo que la historia conoce. La dirección del frente consideró que había que seguir la guerra, ¿no? Y en democracia había que seguir actuando como si estuviera Pinochet en el gobierno y no Patricio Aylwin. Obviamente que eso fue prácticamente la lápida para el frente. El frente, mientras existió la dictadura, tenía una validez sustancial. Del momento que la dictadura acaba, nuestra propuesta dentro del frente era convertir todas las estructuras que teníamos en una organización político-militar. No íbamos a deshacer la estructura militar, pero le íbamos a supeditar a nuestra propia estructura política. Esa era nuestra propuesta. Y para eso presentamos posibilidades reales. Teníamos la gente, la capacidad, las estructuras para hacerlo. Predominó una línea militarista. Y esa línea dijo, no, ustedes están traicionando la causa. No, nosotros queremos darle un cauce político porque las cosas están cambiando. No, aquí no va a cambiar nada. Aunque venga esta democracia parchada, no, nosotros vamos a seguir porque tenemos que el poder, ahora el poder. Y tuvimos un quiebre. Ahí fue cuando yo ya me separé definitivamente y siguió esta línea, digamos. Esta línea que muere, ¿verdad? Cuando matan a Tamara, a Cecilia Magni, a Peregrín, el comandante José Miguel, y este intento absurdo de asaltar los Queñes y otro. Ahí muere el frente. Lo que queda después de los Queñes, la muerte de Tamara y de José Miguel, y mueren otros también, muere Ernesto, el comandante, fue mi último comandante, en fin, mueren casi todos los grupos iniciales del frente van desapareciendo. Y ahí el frente prácticamente perdió el sentido y perdió la orientación. Y lo que quedó, los grupúsculos que quedaron después a cargo de un personaje que llega, que nunca participó en ningún proceso hasta el momento del 86-87 y que llega casi a última hora, era el que prácticamente, junto con un grupo muy pequeño de militaristas, son los que matan a Guzmán. Y ahí al frente prácticamente ya lo que quedaba eran residuos, eran un pequeño residuo en realidad de lo que fue el frente. Y políticamente no tenían razones, políticamente no tenían... Si tú conversabas con ellos políticamente, ellos no tenían ningún argumento político para sostenerse. Por lo tanto, la posibilidad de que el frente se hubiese convertido en un órgano político, en una fuerza política, estuvo. 88, inicio del 89. Se farrearon esa posibilidad y ahí yo creo que políticamente muere el frente. Hoy día, de frente a las situaciones del mundo, solamente la idea de plantear el socialismo es de un sentido cavernario, lo mismo que plantear
lo que plantea el sistema cavernario de la derecha de volver y lloran por la dictadura, no sé, los franquistas españoles quisieron que volviera Franco y los de acá quieren que vuelva Pinochet, o piensan que, o cantan la canción nacional con los soldados valientes, etc. Existe esos cavernarios retrógrados de la derecha, pero también todo el sistema sobre el cual la izquierda se basó, que era ese socialismo, se vino abajo. No existe, ¿verdad? Por lo tanto, el último intento de levantar algo distinto, Venezuela. ¿Y en qué terminó Venezuela? ¿Cómo está? Porque... ¿No? Y al final eso no es ni el socialismo de viejo tipo, ni el socialismo así. Eso es un grupo de personas que usufructúa del poder, y punto, ¿verdad? Con un elemento básico que a nosotros nos movía y que era el beneficio del pueblo, ¿no? O sea, servir al pueblo, todo para el pueblo, etc. Y resulta que ahí el pueblo es el menos beneficiado. O el nepotismo de pequeños grupos encerrados, el marido con la mujer, como en Nicaragua, en donde el Frente Sandinista ya no es el Frente Sandinista, sino que es el Frente Ortega. Los individualistas, ¿no? Las dinastías, como en Corea del Norte. Algo más alejado del ideal del socialismo que iba a romper con el capitalismo. Nada, no existe. Todo lo que en lo que derivó es todo lo contrario de lo que se dijo. No tiene nada que ver con lo que soñamos. Por lo tanto, hoy día plantear, por ejemplo, de que es válida la guerrilla del Che en estos tiempos, yo diría, no, esa persona se quedó pegada, ¿verdad? Eso no tiene ni asidero político, ni tiene ninguna posibilidad. La forma de hoy día que tiene las guerrillas son las guerrillas del narcotráfico. Los únicos que pueden sostener un sistema de guerrillas o actual, con los satélites, con toda la tecnología, es el narcotráfico, ¿verdad? Porque no hay otra fórmula. ¿Cómo sostienes eso? Porque antes las revoluciones las sostenía el campo socialista. Nosotros fuimos a una escuela en la RDA, los soviéticos ayudaban, los cubanos ayudaban, los vietnamitas ayudaban. Había también el movimiento palestino ayudaba, los libios ayudaban. Hoy día, ¿quién te ayuda? No hay campo socialista. Cuba apenas está sobreviviendo. No existe ese ideal común. Se cayó todo eso. Por lo tanto, hoy día plantear cualquier solución de las que se plantearon en el año 70, o las que se plantean bajo dictadura, estando hoy día en democracia, no son viables. Y lo que hay que cuestionar hoy día es cómo tú usas o por qué no debes usar en una democracia, porque si estamos bajo una dictadura y aquí hubiese un golpe de Estado y viene una dictadura acérrima que se acabó la libertad de prensa, la libertad de culto, etc., otro gallo nos cantaría. Hoy día lo que se pone es cómo nosotros hacemos que esta democracia se convierta en una democracia real. Y cómo hacemos de que de esta democracia formal vamos a una democracia real y más democracia. ¿Cómo hacemos que los elementos que deben dar beneficio al pueblo realmente lleguen al pueblo? ¿Cómo hacemos que el Estado, ¿verdad?, tenga una visión social diferente y no mercantil como la que tiene? ¿Cómo usamos lo que tenemos para progresar más de lo que tenemos? Y lograr aquellos sueños que nosotros creíamos que era viable por una revolución en esos años, hoy día quizás sea viable a través de la movilización de la gente, pero no de la violencia. Porque yo entiendo, para mí, con la formación que yo tengo, el único modo de violencia que yo entiendo es la que tiene detrás una decisión política. Yo no entiendo la violencia por la violencia. Si por decisión política, dado las condiciones objetivas del país, quizás entonces vamos a tener que echar mano a formas de fuerza porque se nos acabó la democracia, se impuso un tirano, porque no tenemos otra posibilidad. Es decir,
Bajo esas condiciones digo, miren, vamos a tener que entrar en el uso de métodos violentos por decisión política y por condición política del país. Pero en una democracia, las condiciones políticas para el uso de la violencia no se dan. Uso de la fuerza, sí. Los camioneros hoy día están en paro, uso de la fuerza. La derecha usa de la fuerza, sí. La izquierda también hace un paro, una huelga, son uso de la fuerza, pero no son violentas. La violencia solo es posible siempre que exista una causa política, una gestión política y sobre todo tiene que haber un mando de orden militar. Porque, por ejemplo, tomemos la violencia que se dio en el punto cero en la Plaza Italia el año 19. Muy violento. Si tú decías, ¿alguien tiene el mando de esos combatientes callejeros? No. ¿Alguien los organiza? No. ¿Alguien los coordina? No. ¿Hay una estructura militar? No. ¿Hay una causa política? No. Todos tienen sus razones. Entonces, ellos direccionan su violencia hacia objetivos políticos estratégicos definidos. No, te queman el centro Violeta Parra, que es de izquierda, a la Universidad Pedro Valdivia, que es una universidad, a el kiosquito del caballero en la esquina, hasta el hotel, hasta el mismo restaurante donde en la noche a lo mejor muchos de izquierda iban a tomar, etc. Es decir, a ver, hay una conducción política, una razón política, un objetivo político detrás de los eventos. A ver, qué extraño, todo ahí. Y yo nunca supe que se quemó un ISAPRE. Nunca se quemó una AFP. Nunca atacaron una sede de la UDI. Extraño ese movimiento, ¿no? Extraño. Entonces, cuando tú empleas la violencia sin un criterio político, sin un mando político, sin una estructura militar básica, sin una condición global del país, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Empiezas a sospechar que la violencia es más beneficiosa para aquellos que tienen que implementar y asegurar políticas a aquellos que las quieren cambiar. Porque llega un punto en que gracias a la pandemia nos salvamos, que la violencia no estaba favoreciendo la movilización de la gente. La violencia no estaba poniendo en agenda los puntos de cambio. Y la violencia se estaba tomando la agenda. Y eso significaba que quienes decían, ven, miren, los que quieren cambio, eso es lo que quieren, y eso estaba justificando las fuerzas del retroceso, las fuerzas cavernarias. Por lo tanto, la violencia estaba sirviendo a las fuerzas cavernarias, no a las fuerzas del cambio. Vino la pandemia y cortó todo eso. Porque cuando salieron millones de personas a la calle y cuando se presentaron postulados políticos como, por ejemplo, Asamblea Constituyente, todos temblaron. La clase política tembló, el empresariado salió a decir, no, hay que hacerlo, nadie va a ganar menos de 500.000 pesos en lo mío. Todos se pusieron buenos, todos estaban dispuestos al cambio. Vino la violencia y dice, no, eso no. Entonces todos empezaron a echarse para atrás. El acuerdo del plebiscito que ahora viene, la derecha tuvo intenciones y tiene algunas todavía la intención de echarlo para atrás. Pero saben de que eso hoy día, seguramente, si hubiese un nuevo estallido, va a ser un estallido de movilizaciones. Gente con necesidades. Seguramente van a haber conatos de violencia. Pero seguramente la violencia también saturó y cansó a las propias personas que querían el cambio. Por eso, hoy día lo que cabe es la organización. Organización capilar, organización de base. Organización que yo llamo aquí fuerza propia. Es decir, es necesario no solamente organizarse para no más AFP y luego irse a la casa. Es necesario sostener la organización, convertirla en una fuerza propia, en una orgánica propia. En modo que no dependamos de los partidos tradicionales, bienvenidos si podemos trabajar con ellos, pero de que la gente tenga, en una población, se organizaron para ollas comunes. ¿Por qué no se organizan para defender la población? Para eliminar el narcotráfico y para tener una gestión con el Estado
y conversar con el Estado para decir qué es lo que necesita esta población. Eso es fuerza propia. Eso es un gobierno desde abajo, no para reemplazar el Estado, aún más, si acaso para vigilar el Estado. Yo creo que esa es la vía que hoy día toma. Más democracia es más organización desde abajo, más fuerza propia, orgánica desde abajo. Las formas y de las estructuras militares, no digo de andar marchando con armas, digo el orden, la disciplina, la formación, en los niveles de inteligencia dentro de las organizaciones en el territorio, por ejemplo, las poblaciones, etc., son formas y concepciones de orden militar. Yo creo que esas formas y concepciones de orden militar deben aplicarse a las organizaciones populares. No para ejercer violencia, justamente para repeler la violencia, para evitar de que el Estado venga en estado agresivo y tenga que negociar, para evitar que la población sea tomada por bandas. Porque si tú tienes una población organizada y capaz de autodefenderse, se ha demostrado en Colombia, en México, ¿verdad? Tú puedes sacar al narcotráfico de tu territorio. Pero para eso necesitas una mentalidad orgánica que no puede ser de libre pensador, todos aquí, lo que quieran, lo que puedan. Es necesario, ¿verdad?, un concepto militar. Pero no para aplicar violencia, sino para aplicar medidas de fuerza y organizaciones de fuerza propia, justamente para evitar que la violencia sea finalmente la que resuelva, porque la violencia finalmente nunca resuelve nada. Como en una guerra, nunca gana nadie. Nadie gana en una guerra. Nosotros, quienes conocen y están o pasamos por una academia militar, sabemos que una de las mejores preparaciones para un militar es justamente prepararse para que nunca haya guerra. Agradecemos el tiempo que nos has dedicado, haber podido tener de primera fuente ampliación o explicación de algunos de los hechos que relatas en el libro, y ha sido un placer. Bien, este agregado se llama La Revolución Desarmada, termina con una proyección. No va a haber ninguna revolución pacífica, un cambio, si el hombre no cambia. Porque los responsables de que los cambios fracasen o que los proyectos fracasen no son porque los proyectos sean malos o las causas sean malas, es porque los hombres no están firmes en el sentido del cambio. Se necesita una revolución cultural en el hombre para que los cambios sean hacia arriba y cambiar este mundo para bien del hombre.